Bueno, ya estamos grabando. Este es el teórico de epistemología de la psicología y del psicoanálisis A. Esta es la segunda parte, vamos a desarrollar la segunda parte de la unidad 5, ¿no? Empezamos, ya hay una primera parte grabada, y ahora vamos a completar el comentario. Fundamentalmente esta unidad diría que se ciñan a lo que estamos viendo ahora en estas dos clases. Ya estamos frente a los parciales, así que o ya estamos en parciales, podría decirse. Así que después, bueno, yo voy a seguir dando clases hasta el último día que corresponde por calendario académico, y vamos a trabajar la unidad 6, fundamentalmente, ¿no? Integrando un poco todos los desarrollos del año. Siempre es una unidad que queda como que, bueno, se dicta lo que se puede de la unidad 6. Y este año, bueno, como hemos vuelto a la presencialidad, está todo como raro, ¿no? Digo, estamos adaptándonos todos. Bueno, comentábamos la vez pasada, que es el texto que reúne y organiza la unidad 5, el que escribí yo, que es el fantasma en la dialéctica del deseo. Empezamos a comentar eso. Les recuerdo que presentamos el fantasma como aquello que sostiene el deseo, que presentamos el fantasma como un axioma, y fundamentalmente como lo que es tope o límite respecto de el objeto del deseo, que es metonímico, ¿no? Ustedes saben que la metonimia, podríamos decir, no termina nunca. Bueno, en el fantasma la metonimia encuentra esta definición, este axioma, que es un punto de partida, y que es en este caso también un tope, un límite. Y les había comentado de qué manera el texto porque está así un poco también en el seminario de Lacan. Ustedes saben que acá tenemos, en esta unidad, tenemos algunas clases del seminario 6 de Lacan, el deseo y su interpretación. Estamos siguiendo esas clases que están como bibliografía obligatoria, y algún buen comentarista de Lacan que se llama Guy Legoffey, que hizo un par de textos que tienen mucho que ver con estos temas, con estas unidades, con estos desarrollos de Lacan, ¿no? que son los desarrollos donde por primera vez, podríamos decir así, Lacan empieza a argumentar lógicamente la aparición, la necesidad del objeto A. Entonces, siguiendo ese desarrollo de Lacan, yo también en mi artículo vuelvo sobre 4 claves. 4 claves de las que vimos 2 en el... No, el video, acá pregunta, en el video de la clase anterior todavía lo acabo de recuperar, digamos así, del drive de este Google Meet, que es el institucional. Así que vamos a poner los 2 videos juntos, para que ustedes vean primera y segunda parte, ¿no? De una manera directa. Bueno, entonces, como les decía, había 4 claves, esas 4 claves están en Lacan, y yo las recupero en mi escrito. La primera es la de situar el deseo en la sincronía, eso ya lo explicamos en la clase anterior. Porque Lacan, que va a tener un enfoque estructuralista, o estructural, más que estructuralista, ¿no? Digo, desde la estructura, va a mostrar cómo lo más importante en un análisis pasa por la sincronía y no por la diacronía. Y de alguna manera, en Freud, que no disponía del concepto de estructura, es al revés, ¿no? Freud va de la diacronía a la sincronía, y Lacan va de la sincronía, digamos, parte de la sincronía, y va a ajustar la diacronía a la sincronía, ¿no? Esa es la diferencia de estilo que ustedes ven en Lacan y en Freud, inclusive porque, bueno, no se analiza tampoco de la misma manera ahora que como se analizaba antes, ¿no? Es decir, todo esto ha tenido efectos técnicos que ustedes habrán escuchado, que se desvirtualiza la sesión de análisis, ya no, el tiempo no es fijo, y Lacan no está recogiendo datos históricos, o no hace anamnesis del caso, como podría decirse que ha hecho Freud, que se ve en los casos de Freud, un largo historial clínico sobre los acontecimientos del sujeto en sentido histórico. Eso es diacronía. Entonces Freud parte de la diacronía y llega a la sincronía, y Lacan dice, bueno, si Freud
tuvo que arrancar por la diacronía. Para llegar a la sincronía, nosotros vamos a hacer al revés, vamos a partir de la sincronía y vamos a situar de esa manera la diacronía. Eso tuvo, como decía recién, consecuencias técnicas, ¿no? Cambia un poco la forma, cambia la forma de trabajo, ¿no? Cambia la forma de trabajo, la sesión ya no tiene un tiempo limitado, ya el analista no está recogiendo datos históricos, sino simplemente se limita a escuchar lo que se presenta como material en cada sesión, ¿no? Y cada sesión empieza y termina, y donde no tanto esa secuenciación, ese ritmo de las sesiones como los cortes tienen como la interrupción de la sesión para pasar a la sesión siguiente, que ya no está medida por una medida de tiempo, sino que está medida por la misma escucha, juega como una intervención. La segunda clave que desarrollamos fue ¿no? la diferencia entre sujeto de la ciencia y sujeto del conocimiento. Ustedes saben que nosotros cuando decimos sujeto de la ciencia, cuando decimos sujeto de la ciencia, estamos hablando del sujeto que inventa Descartes con el cogito, que es un sujeto contemporáneo a la revolución científica del siglo XVII, y que ese sujeto de la ciencia sustituyó, digamos así, al sujeto del conocimiento, ¿no? ¿Por qué sustituye al sujeto del conocimiento? Porque hasta ese momento, desde el punto de vista filosófico, todo el desarrollo pasaba por el conocimiento, sujeto que conocente, objeto conocido, algo que estaba bastante determinado, bastante, digamos, con una influencia fuerte, imaginaria, del registro del imaginario en Lacan, con lo cual el sujeto en Lacan, que lo va a recuperar a partir del sujeto de la ciencia, diciendo que también es el sujeto en Freud, el sujeto del inconsciente, ese es un sujeto que no tiene peso en el registro de lo imaginario y no se deduce de su lógica, no se deduce de la lógica de lo imaginario, que es la lógica de la imagen. Por eso que ubicamos siempre al yo en el registro de lo imaginario y al sujeto como efecto del significante que pertenece al registro de lo simbólico. De esa manera, digamos, es importante esa diferenciación, trabajamos eso también, ¿no es cierto? Que no es lo mismo, fundamentalmente no es lo mismo que el saber y el conocimiento, ¿no? El inconsciente, ustedes saben, se define como un saber no sabido, no tiene nada que ver con el conocimiento, ¿no? ¿Qué significa que es un saber? Que está compuesto por significantes y por las relaciones que establece el significante, las relaciones que establecen los significantes entre sí, que ustedes ya saben por la instancia de la letra, que responden a esa legalidad que conocemos como dos leyes del lenguaje, que son la metáfora y la metonimia, ¿no? Tratando de interpretar lo que ya Freud había observado como leyes del inconsciente, del trabajo del inconsciente, con condensación y desplazamiento. Entonces, la segunda clave es esa, ¿no es cierto? Es diferenciar sujeto de la ciencia, sujeto del conocimiento, es decir, que ese sujeto que nos interesa el psicoanálisis ya es un sujeto que nace con la ciencia, ¿no? No tiene que esperar el psicoanálisis para nacer, ¿no? Podríamos decir así, nace con la ciencia, sustituye al sujeto del conocimiento, que es un sujeto filosófico, ¿no? Y entonces, a partir de ahí podemos decir, Freud, cuando inventa el psicoanálisis, ¿no? Va a inventar un dispositivo en donde va a tener algún sentido hablar ese sujeto, ¿no? Vamos a intervenir respecto de ese sujeto, no respecto del yo necesariamente, sino respecto de ese sujeto. Por eso mismo que yo les había mostrado cómo hay un escrito de Lacan que se llama Subversión del sujeto, ¿no? Y justamente es la subversión de qué sujeto, ¿no? ¿Qué sujeto se subvierte? Se subvierte, ¿qué sujeto subvierte el psicoanálisis? Que ya es un sujeto inventado por la ciencia, ¿no? Subvierte el sujeto del conocimiento. Eso es la subversión del sujeto. Llegado hasta este punto, hemos dicho que nosotros con el tema del sujeto, así como el yo tiene un objeto, que es el objeto que se llama normalmente de la relación de objeto, pero que como el yo mismo es engañoso, esa relación de objeto es también ella misma engañosa, que es la relación de objeto en la que digamos, a partir de la cual
interpretamos al sujeto como yo en términos psicológicos, ¿no? Ustedes van a ver que toda la psicología se basa en esa relación de objeto, tratando de ajustar al sujeto, tratando de que el sujeto se acomode a sus objetos, que los objetos se acomoden al sujeto. El sujeto en este caso es el yo, ¿no? En cambio, el psicoanálisis, ¿no?, va a partir de la premisa de que el sujeto es el del inconsciente, ¿no? Y al hacer jugar el inconsciente, esto, si se quiere, digamos, hace esta diferenciación que hemos hecho, sujeto por un lado, yo por otro, y entonces la cuestión es que si al yo le corresponde, ¿no?, en tanto que ilusorio y engañoso le corresponden cierto tipo de objetos, al sujeto le va a corresponder un objeto diferente de los objetos correlativos al yo, y este objeto diferente es el objeto que Lacan analiza, interpreta y presenta como objeto A, ¿no? El objeto A minúscula, ¿no? Ustedes vieron que ya de alguna manera, cuando estuvimos viendo tópica de lo imaginario, cuando estuvimos viendo el esquema L, tenemos la letra A minúscula ahí dando vueltas, ¿no? En el esquema L se interpreta como el semejante, ¿no? Digamos, ahí todavía no es el objeto A, ¿no? En la tópica de lo imaginario vieron que el yo es I minúscula de A, y paréntesis, A minúscula, paréntesis, ¿no? Ese es el yo ideal, el yo imaginario, y ahí ya el objeto A está entre paréntesis, es decir, hay una función, ¿no? Tiene una escritura funcional, ¿no es cierto?, que se sostiene de ese objeto, el yo, pero no es ese objeto, ¿no? Es una imagen, es una identificación imaginaria, y ahí donde vamos a ubicar al yo ideal, o también lo llamamos el moi, que no es exactamente el yo que habla, que es el yo mudo, ¿no?, el yo de la imagen. Entonces, Lacan cuando, ¿no?, va a establecer la relación entre el sujeto y el objeto A, ¿no?, y va a decir que esa es la verdadera relación de objeto, ¿no? ¿Se entiende, no es cierto? Si la relación entre el yo y sus objetos es una relación engañosa, es una relación tramposa, si se quiere, ilusoria, ¿no es cierto? La verdadera relación de objeto, va a decir Lacan, es la que pone en juego la relación de este sujeto, que es el sujeto de la ciencia, con el objeto A que Lacan supo deslindar, articular, ¿no?, hacer aparecer y hacer funcionar. Con el significante, que ya hemos venido trabajando, con el concepto de significante, con el concepto de sujeto, y con el objeto A tenemos la estructura. Esa es la estructura del psicoanálisis, ¿no? Digo, no hace falta nada más. Eso completa la estructura. Lo que pasa que, ¿no es cierto?, si decimos que el sujeto es un efecto del significante, ¿no es cierto?, ya decimos que sujeto y significante, vieron que eso se escribe en el álgebra de lacaniana con una S mayúscula, que sujeto y significante, ¿no es cierto?, son pertenecen, tienen la misma estofa, pertenecen a la misma cuestión, digamos, ¿no? Son la S mayúscula, que en algún caso va tachada cuando se trata del sujeto, y en otros casos va con un subíndice, S1, S2, en el caso del significante, porque lo significante, como ustedes ya saben por su propia definición, nunca está aislado, siempre hay otro, ¿no? Siempre hay otro, porque siempre es la relación de un significante con otro, ya sea la relación metafórica o la relación metonímica. Entonces, es importante ese punto, ¿no? El punto importante, ¿cuál es? Es Lacan dice la verdadera relación de objeto. Y con el objeto A completamos los elementos básicos de la estructura, ¿no? Hay un montón de trabajo para hacer, para aprender sobre la característica de este sujeto que estamos introduciendo, cómo funciona el significante, reconocer los significantes y cómo eso va a dar lugar a que aparezca el objeto A, que no es un objeto de la relación de objeto, ¿no? Y con eso es lo que funciona en la sincronía. Eso es lo que funciona en la sincronía, y eso es la base, el apoyo, podemos decirlo así, de lo que es la interpretación en el psicoanálisis, ¿no? Lacan siempre sostuvo que el deseo era su interpretación, o sea, no hay deseo sin interpretación, y la interpretación en la que consiste el deseo, digamos, pasa por estos elementos, ¿no? Pasa por tener en cuenta el sujeto como efecto del significante, y el objeto va como el objeto de la verdadera relación de objeto, que es el objeto correlativo a este sujeto.
Bien, ahora, ¿cómo aparece, ¿no? Que esto es lo importante. ¿Cómo es que aparece este objeto? ¿No? Entonces, fíjense, ¿no? Acá, sobre el final, digamos así, de la segunda clave, que es la que estuvimos trabajando, ¿no? Les leo un poco y voy comentando, ¿no? Tomándolo de Lacan, ¿no es cierto? Lacan se pregunta por la certeza del sujeto, ¿no? Quiero decir, ¿dónde encuentra el sujeto su certeza? Dice Lacan, ¿no? Es decir, el sujeto busca la certeza en términos de discurso, ¿no? Busca cómo designarse en el discurso, es decir, ¿no? En todo ese material significante, que es el material del análisis, que sabemos que tiene que ver con que se hable, y tiene que ver con cómo funciona el inconsciente respecto de esto que se dice, ¿no es cierto? ¿Dónde encuentra el sujeto su certeza, ¿no? Entonces, ¿no? Busca, dice Lacan, designarse en el discurso, ¿no? Y Lacan ahí dice, en las clases que tenemos que leer como obligatoria en esta unidad, Lacan dice que mientras el sujeto busca su certeza, ¿no? Flaquea, dice Lacan, su certeza de sujeto. Es decir, le cuesta al sujeto encontrar, ¿no es cierto?, encontrarse en el discurso, ¿no? Flaquea, dice, su designación de sujeto, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la relación entre el sujeto y el saber, ¿no es cierto? Sabemos que, digamos, la cuestión se plantea siempre en términos significantes, ¿no? Y el sujeto, en términos significantes, en términos de saber, ¿no es cierto?, no encuentra su certeza, ¿no? Flaquea su designación de sujeto, ¿no? Y esto es lo que explica Lacan, da lugar, digamos así, a la entrada del objeto A. Eso es lo que da lugar a que aparezca o que sea necesaria esta categoría que Lacan dice que es su único invento, por otra parte. No es lo mismo que el objeto perdido en Freud, el objeto A es otra cosa, está vinculado, pero de nuevo, ¿no es cierto? Tenemos siempre este abismo que hay entre la diacronía y la sincronía, ¿no? Entonces no es el objeto perdido en Freud, ¿no? Es otra cosa, por eso Lacan lo designa como un nuevo objeto A, comparte algo con el objeto parcial, con el objeto perdido en Freud, pero no es exactamente lo mismo, el mismo objeto. Entonces, esto es lo que hace lugar a la tercera clave, ¿no? Habíamos visto la primera clave es el deseo de la sincronía, la segunda clave era la diferencia entre sujeto de conocimiento y sujeto del saber, ¿no es cierto? O la diferencia entre saber, sujeto de la ciencia y sujeto del conocimiento, la diferencia entre saber y conocimiento, y la tercera clave es esa, es que el sujeto no encuentra su certeza de sujeto. ¿Dónde va a ir a buscar su certeza el sujeto? En el gran otro, como ustedes ya saben, ¿no es cierto? Según el esquema L, ¿no es cierto? No hay otro lugar para encontrar al sujeto que el lugar del otro, como el lugar de la palabra, ¿no es cierto? Para el sujeto todo ocurre a nivel del gran otro, a nivel, digamos, que es el lugar del deseo, por otra parte, ¿no? Lacan dice el inconsciente es el discurso del otro, ¿no es cierto? O sea que vamos ahí a ver. Y que saco una cita acá del seminario 6, ¿no? Dice Lacan, ¿no? Lo que allí falta es precisamente, ¿no? A nivel de ese gran otro, ¿no? A nivel del lugar de la palabra, ¿no? Dice, lo que allí falta es precisamente lo que permitiría al sujeto identificarse como el sujeto del discurso que él sostiene. Por el contrario, dice, en la medida en que ese discurso es el discurso del inconsciente, el sujeto desaparece en él, ¿no? O sea, ¿cuál es la primera cuestión que hay que deducir? Es que el inconsciente es un saber, ese saber está constituido por significantes, pero el sujeto está excluido de ahí, ¿no? Digo, el sujeto, ¿no? Cuando uno dice el sujeto del inconsciente, no tiene que confundir una cosa con la otra. El inconsciente es un saber y el sujeto está excluido de ese saber, ¿no? Por supuesto es el saber que lo determina, pero no es el saber, pero no encuentra en ese saber su designación, ¿no? No encuentra en ese saber algo que lo identifique como sujeto, ¿no? Dice Lacan, de ello resulta que el sujeto debe emplear para designarse algo que es tomado a sus expensas.
no a sus expensas como sujeto constituido en la palabra, sino a sus expensas como sujeto real, bien vivo, a expensas de algo que por sí solo no es en absoluto un sujeto. El sujeto, al pagar el precio necesario para esa localización de sí mismo en calidad de desfalleciente, es introducido así en la dimensión, siempre presente cada vez que está en juego el deseo, tener que pagar la castración. Es decir, el sujeto va a estar fuera de ese saber, excluido de ese saber, ¿cierto? No se va a poder situar en ese saber. Entonces ¿cómo es entonces que el sujeto va a poder designarse, ¿no? Al lugar de su designación va a ir algo, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con lo simbólico, ¿no es cierto?, que es a sus expensas, ¿no? Algo que el sujeto, algo que lo compromete como sujeto real, dice Lacan, bien vivo, ¿no es cierto? Algo que tiene relación con su cuerpo, ¿no? Me van siguiendo, ¿no? Si no, me preguntan. Todavía tenemos muchas preguntas y enigmas, pero se va a ir cerrando la idea a medida que podamos avanzar. ¿Esto con qué tiene que ver? Ustedes ya creo que recordarán o han trabajado, en parte lo he mencionado varias veces, que cuál es la definición de significante, ¿no? ¿Cuál es la definición de significante? El significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. ¿Esto qué significa? Que bueno, que si, digamos, que no es que un sujeto, un significante representa a un sujeto y ya, ¿no? Es decir, representa a un sujeto para otro significante. ¿Qué significa? Que el sujeto está entre los significantes, ¿no? Digo, entre, no está, o sea, no está bajo ninguno en particular, porque está bajo un significante, pero ese significante justamente apunta a otro significante, ¿no? Entonces, el sujeto, vamos a decir, está entre los significantes, o sea, no hay un significante, el sujeto no encuentra cómo designarse en la cadena significante. Por eso el sujeto está entre los significantes, ¿no? Está representado por un significante para otro. Quiere decir que si lo vamos a situar, supongamos gráficamente, vamos a hacer significante 1, significante 2 y el sujeto en el medio, ¿no? No está ni del lado de un significante, ni está en esa relación entre los significantes, pero no es un significante más. Esto es lo que hace, ¿no? Este punto de donde el sujeto no encuentra su certeza, donde el sujeto está en esa situación de desfalleciente respecto de a qué se identifica en esa cadena significante, ahí es donde aparece el objeto A, ¿no? Dice de acá. Esa A, la A minúscula, ¿no? El objeto, que no es un símbolo, sino un elemento real del sujeto, es lo que interviene para sostener el momento, en el sentido sincrónico, en que el sujeto no logra designarse en el nivel de la instancia del deseo. Es decir, que a propósito de, digamos, de esa designación del sujeto, que no existe para el sujeto, ¿no? Podemos saber por qué no existe esa designación, pero que no existe para el sujeto. El sujeto ahí, digamos así, lo único que a lo que puede recurrir para designarse, ¿sí?, es al objeto A, que es algo que surge a sus expensas, como dice Lacan, que no es simbólico, por eso yo digo, ¿no?, porque está toda la estructura, porque van a tener significante, sujeto, tienen cierta relación, participan de la misma estofa, podemos decir así. Y el cuarto elemento, que es el objeto A, ¿no?, no es simbólico. Es algo, dice, real, es un elemento real del sujeto. Y es así como él va a recurrir a esta estrategia, esta estratagema, para designarse en el discurso. Es decir, que el sujeto es primero objeto, ¿no? Digo, va a poder advenir sujeto a partir de ese objeto, ¿no? Antes, a lo que primero recurre es hacerse ese objeto, ¿no?, que Lacan llama objeto A, que después vamos a ver algunos ejemplos. Ahora bien, sigo con el artículo, ¿no?
El A, no es objeto de la castración, ¿no? Es un efecto de la castración. Es decir, porque hay castración, que significa en este caso falta, ¿no? Después vamos a ver qué falta y cómo falta, y por qué falta. Pero en este caso, digamos, ¿no? El A no es objeto, es efecto de la castración. El objeto de la castración es el falo, ¿no? Como ustedes ya seguramente han tratado en otras materias. Entonces es importante, es efecto de la castración, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, algo falta a nivel de ese gran otro, ¿no es cierto? Eso que falta es lo que le permitiría identificarse al sujeto, ¿no es cierto?, en el discurso que sostiene, ¿no es cierto? Eso que falta, ¿no es cierto?, no es necesariamente un significante, ¿no? El otro es el lugar de la palabra, ¿no? Ahí están todos los significantes. En realidad al significante no le falta ninguno. Lo que sí ocurre es que habría un significante de esa falta, ¿no? Digo, al otro le falta algo, porque el sujeto no se puede identificar ahí, y respecto de esa falta, de esa, podemos decir así, incompletud de lo simbólico, es que hay sujeto que toma esa forma del objeto, ¿sí? Que toma la forma del objeto A. Es decir, que hay una relación entre que esta castración, esta falta simbólica, pero falta simbólica que no es que falta algo, es que, por definición, lo simbólico es incompleto, ¿no? Digo, es lo que se anota con, ahora después lo voy a mostrar cuando veamos el cuadro y los esquemas, ¿no? Es lo que se anota como S de la A tachada, que significa, ¿no?, es un significante de la falta del otro. No es que al otro le falta un significante, no hay que confundirse en ese punto. Porque si al otro le faltara un significante, ese significante se podría construir, encontrar lo que sea, y completar al otro. No, ese otro por definición es incompleto, ¿no? Y eso tiene que ver con el sujeto. Es decir, el sujeto está excluido del inconsciente y respecto a ese saber, ¿no es cierto?, el sujeto que se despliega a propósito del gran otro en lugar de la palabra, respecto a ese saber, el sujeto funciona como falta de ese otro. Y eso es lo que se anota como objeto A. Y pasamos de esa manera a la cuarta clave. Para reforzar la idea, ¿no? Fíjense, por ejemplo, Descartes, ¿cómo encuentra Descartes el sujeto? Descartes, con el discurso del método, con la duda como método, ¿no es cierto?, como método, encuentra el sujeto cuando rechaza todo el saber que ha adquirido. Justamente eso está indicando que, ¿no es cierto?, el sujeto está rechazado del saber, ¿no? Se entiende que Descartes dice, bueno, a ver, analiza todos los tipos de saberes que digamos, ¿no? Hace pasar por su duda metódica todos los saberes. Ninguno de esos saberes se sostiene, todos son dudosos, ¿no? La intuición sensible, el pensamiento matemático, etc. Hasta que dice, bueno, pero no puedo dudar de qué, digamos, de qué dudo. Es decir, todos los saberes son cuestionables, porque el sujeto, efectivamente, está expulsado del saber. Por eso que Descartes encuentra al sujeto en ese rechazo que él hace del saber, ¿no? Así, ese saber rechaza al sujeto, cuando Descartes rechaza el saber, se encuentra con el sujeto. Esa sería un poco la idea básica. Bien. Vamos a la cuarta clave. En todo caso, van pensando las preguntas y después charlamos un poco. ¿Cuál es la cuarta clave? Bueno, la cuarta clave tiene que ver digamos, con cómo se soluciona esta debilidad del sujeto, ¿no es cierto? La solución pasa por el objeto A, ¿no? El objeto A va a funcionar como shifter del sujeto, dicen acá en estas clases, ¿no? Ustedes, no sé si recuerdan lo que es el shifter es un concepto que surge de la lingüística, en la lingüística, que es aquello que designa el que habla, ¿no? Digo, por ejemplo, el yo es un shifter, ¿no? Cuando yo digo yo, ustedes dicen yo, cuando uno dice yo voy a hacer tal cosa, lo que sea, ¿no? Digamos, esa misma frase apunta al que la enuncia. Si yo digo en una reunión yo voy al cine, todos los demás no van todos al cine. Cada uno dice yo voy a hacer otra cosa, ¿no? Eso es lo que designa al que habla. Se llama shifter. Todos los shifters son los que tienen que ver con el que habla, con la enunciación, podemos decir así. Cuando yo digo hoy, ¿no es cierto? Y bueno, hoy
hoy es hoy, ¿no? Si mañana digo hoy, es otro día, ¿no? Si hoy yo digo mañana, mañana es un día específico, ¿no? Y tiene que ver con cuándo lo digo, que va a ser el día siguiente, el que sigue a hoy, ¿no? Todos esos son shifters. Cuando yo digo acá, ¿no? Y no digo allá, ¿no? Si el otro que habla me escucha está allá, sabe que acá es donde yo señalo que es acá, ¿no? Y que allá es alejado de este lugar, ¿no? Todos esos son shifters. Bueno, en este caso, ¿no es cierto? Lo que funciona como shifter, es decir, como lo que funciona como lo que designa la enunciación en el discurso, ¿no es cierto? Tratándose del sujeto, ¿no? No estamos en la lingüística, estamos en el psicoanálisis, eso es el objeto A. Por eso que Lacan dice, ¿no? El objeto A va a funcionar como el shifter del sujeto, el que lo designa. Bueno, y ahora voy a ver, vamos a presentar. No encuentro dónde está la presentación. Acá esto es, ¿no? Sí. Ah, presentar. Presentar. Bueno, voy a presentar toda la pantalla, ¿sí? A ver, a ver. No sé por qué. ¿Ahora están viendo? Me parece que hay un problema para ver lo que estoy presentando. ¿Qué estoy presentando? Al principio se vio, profe, después desapareció. A ver, ahora. ¿Ahora lo ven? No ven esto, ¿no? Sí, profe, se ve. ¿Qué están viendo? Ah, están viendo el texto. Bien, bien. Bueno, listo. Sí, Ahora lo ven, ¿no? sí, sí, sí. ¿Lo pueden ver o lo saqué? Sí, se ve. Bueno, bien. Esto es lo que estábamos viendo. Vamos a ver el punto donde estamos, que es este, ¿no? Estamos acá, que es lo que se llama la forma de corte del objeto, ¿no? Acá lo que les estaba comentando del Gister, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué significa la forma de corte del objeto? Que Lacan va a decir, yo no estoy viendo la pantalla, pero ustedes me ven, ¿no? Van, a mí no. ¿Ven la presentación? Ah, no, me ven a mí también, sí. Bueno, lo que Lacan llama la forma, o sea, el objeto del que estamos hablando, que funciona como register del sujeto, tiene la forma, dice Lacan, tiene la forma del corte. Es decir, el corte le da su forma, ¿no? ¿Qué significa que el corte le da su forma? Que es algo que se separa del sujeto real, ¿no? Bien vivo, como dice Lacan, ¿cierto? Es algo que se separa de su cuerpo con la forma del corte, es decir, va a funcionar como A, alguna cosa que funcione como corte, ¿no? Que se corte, que se separe del cuerpo del sujeto, ¿no? Es decir, que se separe del cuerpo, vamos a decir así, ¿no? Antes de llegar a esta explicación, digamos así, de cómo es que funciona el objeto con la forma del corte, Lacan hace un esquema que se llama esquema sincrónico de la dialéctica del deseo, que vamos a pasar a ver, ¿no? Ustedes tienen ahí dos columnas, una columna que está comandada por la mayúscula, gran otro, y otra columna que está comandada por la D mayúscula, que es la demanda. Entonces ustedes tienen una columna con la mayúscula y una columna con la D mayúscula, ¿no? Digo, ¿esto de qué estamos hablando? Estamos hablando de la palabra, ¿no? El otro es el lugar de la palabra, la demanda es la forma de presentarse, digamos así, el despliegue de la palabra del analizante, ¿no?
Ya, todo lo que aparece como palabra es demanda, se convierte en demanda, que es diferente de deseo, ¿no es cierto? Es decir, lo que hay que encontrar ahí es cómo funciona en la demanda, qué es lo que de la demanda nos puede conducir al deseo. Sabemos que no hay demanda sin deseo, pero que la demanda es diferente del deseo. La demanda no nos va a llevar al deseo espontáneamente. Bueno, estas son las operaciones en la estructura, les leo así queda más claro la explicación. Estas son las operaciones en la estructura, carentes de sincronía, ¿no? Son sincrónicos, carentes de diacronía, son sincrónicas, se ubican exclusivamente en la sincronía. El A mayúscula corresponde al gran otro, y la otra columna, encabezada por la D mayúscula, la demanda. Partimos de un estado de necesidad, donde todavía no está involucrada la palabra, ¿no es cierto? ¿No? El niño que solamente tiene hambre o tiene sed, etc. Dice, la necesidad, ¿no? La necesidad en el caso de los seres hablantes pasa por el molino de las palabras y se convierte en demanda para luego encontrar lo que llamamos el deseo. Necesidad, demanda y deseo es la tríada explicitada por Lacan para situar al deseo en relación a la necesidad, para lo que se requiere un paso obligado por las palabras. En la D mayúscula de la demanda, Lacan ubica en el esquema al sujeto. ¿Ven? Volvemos al esquema. Ustedes tienen la demanda, la D mayúscula, ¿no es cierto? Y se ubica la S de sujeto, ¿no? Debajo de la columna de la D. Después de esa S, la S va a ser tachada. Ahora vamos a ver por qué. En la D mayúscula de la demanda, Lacan ubica en el esquema al sujeto, S mayúscula, en una posición subjetiva original, dice, en la medida en que el sujeto entra en el significante. Esto hace que el sujeto esté en la demanda. Hay una operación de división de una columna a la otra, es decir, hay una división de la columna A a la columna D. De lo que resulta debajo de la A mayúscula del gran otro, la inscripción SR, ¿no? SR, acá, no sé si te ven mi cursor, ¿no? SR es el sujeto real, es decir, frente a la necesidad, lo que encarna el gran otro es un sujeto real, ¿no? Por ejemplo, la madre, que puede responder o no a la demanda, ¿no? ¿La satisface? No la satisface. ¿Da o no da? El gran otro, en términos de demanda para el sujeto, el otro se convierte en un sujeto real, ¿no? Se ubica alguien en ese lugar, un sujeto real, que responde o no a la demanda, que se posiciona respecto de la demanda, respecto del lugar del sujeto en el significante. Esto hace que la demanda adquiere un valor diferente, ¿no? Con la demanda, con la demanda como la necesidad puesta en palabras, la demanda se convierte en demanda de amor. Es decir, si me da, me ama, o pido que me dé para confirmar ese amor, y si no me da, no me ama, ¿no? De esa manera, la demanda se separa radicalmente de la satisfacción de la necesidad y se introduce así una nueva relación entre el sujeto y el gran otro. El gran otro pasa a ser el lugar donde el sujeto tiene que hacerse reconocer como sujeto. Y hacerse reconocer ya no como demanda ni como amor. Es decir, se pasa a otra instancia, ¿no es cierto? Deja de ser si me responden a la demanda, sino, ¿no? ¿Cómo me hago reconocer en la demanda, en ese lugar del gran otro, ¿no? Que tiene que ver con la palabra, cómo me hago reconocer como sujeto? De ahí la falta por la que el sujeto no puede situarse, que era lo que veníamos trabajando, ¿no? Como el sujeto se tiene que hacer reconocer como sujeto en ese lugar, y en ese lugar no hay que lo pueda situar, no hay forma de que se pueda reconocer como sujeto en algún elemento que forma parte de ese gran otro. Acá no se trata del gran otro, sujeto real, sino del gran otro como el lugar de la palabra, el lugar donde nada real completa esa falta. La A tachada, el gran otro tachado en el esquema, ¿no? Vamos a ver acá. Ven, sujeto real, y abajo del sujeto real aparece el gran otro tachado frente al sujeto, es decir, el sujeto no encuentra cómo reconocerse respecto al gran otro. Y en el próximo renglón aparece el A y el sujeto tachado, ¿no? Que es el tema justamente en cuestión. Sigo, esperen que encuentro. Entonces se pasa al siguiente nivel, donde se encuentran los términos del fantasma. A minúscula del lado del gran otro y S tachada, el sujeto barrado, del lado de la D. Dice Lacan, cita. La falta, obsérvenlo, se produce en el nivel del otro en calidad del lugar de la palabra y no en el nivel del otro en calidad de real.
nada real por el lado del otro puede compensarla, a no ser por medio de una serie de adiciones que nunca se agotarán. A', A'3, etc. El otro se manifestará al sujeto a lo largo de toda su existencia por medio de dones o negativas. Por ello jamás se situará más que al margen de la falta fundamental que se encuentra como tal en el nivel del significante. El sujeto históricamente se interesará en todas sus experiencias con el gran otro, llegado el caso, el otro gran otro materno. Pero nada de eso podrá agotar la falta que existe en el nivel significante como tal, que es en el nivel en el que el sujeto ha de situarse para constituirse como sujeto y hacerse reconocer por el gran otro. El sujeto mismo se encuentra marcado por esa insuficiencia, por esa no garantía en el nivel de la verdad del otro, del gran otro. Por eso habla de sustituir lo que ya hemos intentado abordar recién bajo la forma de su génesis, a saber, A minúscula. Me van siguiendo, ¿no? Fíjense, dice Lacan, ¿no? Cito. Donde comienza el inconsciente, el sujeto se pierde. No es posible saber ni quién es ni dónde está. Ahí se detiene la posibilidad de nombrarse. Dentro de la perspectiva griega, aristotélica, se apuntaba como objetivo del conocer, el conocimiento, a la identificación con el ser conocido. Se suponía que el que pensaba, que buscaba el conocimiento, se identificaba con el objeto de su contemplación. ¿Con qué nos identificamos al final de la ciencia moderna? Pregunta Lacan. ¿No? Se entiende que ahí estamos, ¿no? Al borde, digamos así, de ese paso del conocimiento al saber. El A, que viene a sostener al sujeto de esta estructura, también tiene forma de corte, porque el sujeto es un intervalo, está dividido, ¿no? El sujeto es un corte, está dividido por su posición respecto de lo simbólico, ¿no? El sujeto es el sujeto dividido. El sujeto, en ese sentido, es también un corte en esa cadena significante. Dice Lacan, el A viene a sostener al sujeto en esta estructura, también tiene forma de corte. El A también tiene forma de corte. Esta es una de las razones por las que el objeto A es adecuado para sostener al sujeto que ya es intervalo. El sujeto es un intervalo, el A va es intervalo. Y ahí Lacan, para avanzar, ¿no? Dice que hay tres especies de objeto A, ¿no? Hay tres especies de objeto A, que son el objeto A mismo, el falo imaginario, Φ minúscula, y la D minúscula, que en este caso no es la D de deseo, sino la D de delirio. Ahora vamos a explicar. Entonces dice, el objeto A, el objeto pregenital, objeto de la pulsión, por ejemplo, objeto oral o anal. ¿Se entiende, no es cierto, que el objeto oral y el objeto anal se definen como A porque tienen la forma del corte, ¿no? Se separan del cuerpo. El pecho deja ese corte que es la zona erógena, que es la boca, y el esíbalo, ¿no es cierto?, deja ese corte que es la zona erógena, que es el ano, ¿no? Y después tienen el falo imaginario como un tipo de objeto A, que también tiene la forma del corte, porque, ¿no? Porque digamos así, el pene, falo imaginario, el pene es un falo imaginario, ¿no? Es separable, digamos, es separable del cuerpo, ¿no? Pues se lo interpreta como separable. Y después dice la D minúscula que indica el delirio. ¿Por qué el delirio? Bueno, porque justamente, digamos, en el delirio lo que aparece es la voz, ¿no? En el delirio el objeto A aparece como la forma de la voz. El sujeto escucha voces. Y eso no es un invento de su mente, digamos, escucha realmente voces, ¿no? Digo, esas voces son reales. Son una forma de retorno de ese objeto en el delirio. En estas tres formas del objeto hay algo que les permite convertirse en el significante que el sujeto extrae de su propia sustancia para sostenerse ante la ausencia del significante en la cadena del discurso inconsciente donde el sujeto es un agujero, ¿no? Entonces, en la cadena del discurso inconsciente el sujeto es un agujero. Y entonces extrae algo de su propia sustancia, ¿no es cierto?, que en este caso es el A, ya sea oral, anal, falo imaginario o voz, ¿no es cierto?, extrae algo de su propia sustancia para sostenerse. El sujeto se sostiene de ese objeto ante la ausencia del significante. La forma de este objeto, llamado A, tiene que ver con el intervalo en el que está el sujeto y por la misma razón con el corte. Lacan, con respecto al objeto, dice que su forma es una forma de corte. Este objeto tiene como condición tener la forma del corte,
Si el objeto no tuviera esta forma, no serviría para esta función, ¿no? Se entiende que es fundamental que el sujeto presente la forma del corte. Y el último punto del artículo, ¿no? Que tiene que ver con una forma que tenemos de completar lo que veníamos haciendo respecto de la interpretación del chiste, con los primeros 4 puntos que habíamos discernido en la construcción, digamos, de ese esquema que después se convierte en el grafo del deseo, que es el que está en la pantalla en este momento, ¿no? Ustedes ahí lo que tienen son esos 8 puntos determinados por el álgebra lacaniana, donde tienen los primeros 4 puntos que ya trabajamos, ¿no es cierto? El gran otro, el significado a partir del gran otro, el yo ideal, el IDA y la M de Moa. Estos son los primeros 4 puntos que trabajamos. Y después lo que tenemos es que el esquema completo, ya como grafo del deseo, duplica estos 4 puntos y hace los 4 puntos superiores. Y que vamos a pasar a leerlos rápidamente, para que ustedes tengan una orientación respecto de esto. Ustedes tienen a la derecha la D minúscula, que es la de deseo, que este deseo está sostenido por el fantasma. El fantasma se escribe S tachado, de sujeto, marca, corte de A. Ahí tienen el objeto pequeño A, petit A. Y después, arriba, y en la dimensión simbólica, que es correlativa de la dimensión simbólica del piso inferior, ustedes tienen la falta del otro, o sea, eso se lee significante de la falta del otro, S de la tachada, y el otro punto, en el lugar de leer otro, ustedes tienen el sujeto, ¿no? En relación con la demanda, que era lo que trabajábamos recién en esa especie de cuadro que Lacan desarrolla. Bueno. Me había quedado sin conexión. Ahora volvió. ¿Me escuchan, no? Sí. Bueno, grandes rasgos, ¿no? Y tal vez un poquito rápido al final, no me pude detener demasiado. La lectura a veces resulta un poco más pesada, pero quise que leyéramos juntos esto porque es el material que ustedes van a tener para orientarse, ¿no? Esquemáticamente, ¿de qué se trata? El objeto A surge en que el sujeto no puede designarse en la cadena significante porque está rechazado respecto del saber. Y la forma en la que el sujeto, ¿no?, que es efecto del significante, va a poder estar en esa cadena, es como la forma del objeto A. Quiere decir que vamos a tener que buscar por ahí la cuestión de, digamos, que bueno, que no es sino, digamos, por supuesto, objeto pulsional, ¿no es cierto? El objeto oral, el objeto anal, digamos, después Lacan agrega el objeto escópico, la mirada, y bueno, la voz ya ahora estaba incluida por el lado del delirio, ¿no es cierto? Tanto la mirada como la voz, como el objeto oral, como el objeto anal, tienen, dice Lacan, la forma del corte, ¿no? Y porque tienen esta forma del corte, son objetos adecuados para designar al sujeto en la cadena del discurso, donde el sujeto no encuentra cómo designarse porque no hay ningún significante que dé cuenta de él, ¿no? Que sea efecto del significante no significa que hay un significante que corresponde al sujeto. Bueno, es una introducción, ¿no es cierto? Nosotros piensen que arrancamos con Lacan, ¿no es cierto? Ustedes hasta esta materia prácticamente no leen a Lacan de una manera directa. Nosotros tratamos de hacer eso, que ustedes lean textos de Lacan, orientarlos en que ustedes vayan siguiendo la pista de cómo Lacan va introduciendo los elementos. Nos pareció siempre que había que introducir de alguna manera el objeto A, es tal vez un punto difícil, ¿no? Digo, es un punto difícil en la enseñanza de Lacan, la gente pasa mucho tiempo estudiando la cuestión del objeto A para entender cómo surge, cómo funciona, cómo se lo reconoce, etc. Sin este objeto es muy difícil pensar una clínica lacaniana, una clínica basada en la enseñanza de Lacan, una práctica lacaniana, y es importante entonces ver cómo Lacan lo va presentando. Lacan habla
como ustedes ya saben, Lacan tiene 30, 27 seminarios. Estamos recién comentando algunas articulaciones del seminario 6. Lacan no deja de hablar de objeto A entre el seminario 6 y el seminario 27. O sea, todo el tiempo eso aparece articulado de distintas maneras, ¿no? No es fácil hacerse una idea de cómo es esto, porque es totalmente contraintuitivo, ¿no? No es que se pueda apelar a una, digamos, a decir, bueno, ven, cuando a ustedes le pasa esto, le pasa lo otro, ¿no? ¿No? Pero lo que podemos decir, sí, que el sujeto está en el objeto oral, el sujeto está en la caca, el sujeto está en todo aquello con lo que, ¿no? Que funciona como goce, podemos decir así, ¿no? En la vida cotidiana, nosotros siempre el goce siempre parcial, como la pulsión, ¿no es cierto? La pulsión es parcial, y ese goce se sostiene de estos objetos, ¿no? Y todo esto a veces no está, ¿no? Lo que sabemos que se comparte socialmente es el objeto de la relación de objetos, ¿no? Los objetos sociales, lo compartido, los regalos, esto, lo otro, pero ustedes ya saben que todo eso tiene una traducción en el inconsciente respecto de otros objetos que funcionan más en relación a cierto tipo de intimidad, a veces podemos decir, o cosas que no se comparten socialmente, y en ese punto está en juego la relación con estos objetos pulsionales, en este caso, que como dice Lacan, tiene la forma del corte, porque son los objetos apropiados para dar cuenta del sujeto, es decir, son los objetos correlativos del sujeto del inconsciente. Sé que hay cierta densidad en este tema, y bueno, también tiene mucho que ver el hecho que nosotros lo estemos incorporando recién ahora en la materia, que hasta el momento estábamos muy aceitados con todo, con todo lo que damos, hasta el tema del objeto. El tema del objeto tiene alguna dificultad para ser transmitido, para ser presentado. Buscamos la forma más sencilla dentro de todo. Ustedes no tienen por esto que convertirse en expertos o expertas en el objeto A, porque no, eso lleva cierto tiempo, pero sí que ustedes sepan, primero, que hay un objeto, que se denomina A en Lacan, que es el objeto correlativo del sujeto, tener una idea de en qué condiciones surge y por qué Lacan dice que tiene la forma del corte, ¿no? Que este objeto tiene la forma del corte y que este objeto va a ser una cuestión en el psicoanálisis en su presentación más básica, ¿no? En su introducción. Los 4 elementos básicos del psicoanálisis lacaniano son significante, sujeto y objeto. Objeto A, ¿no? Por supuesto. Bueno, por lo menos algún comentario, si se les ocurre algo para preguntar. Profe, por favor, Sí, ¿me sí. podrías definir conceptualmente qué es el fantasma? En otra materia también habla del fantasma, y cuando yo pregunto, no, en otra materia les van a enseñar, y así me van tirando la pelota. Te van pasando, Y sí, te van pasando de un lugar a otro. y Bueno, sí, profe. a ver. Dijimos algunas cosas la clase pasada, yo las voy a recordar, ¿no? Es un concepto que introduce Lacan. Está emparentado con la fantasía en Freud, ¿no? Digo, no es reductible a la fantasía en Freud, ¿no? El concepto de fantasía en Freud pasa por fantasías inconscientes, ¿no? Como la seducción, la fantasía de seducción, ¿no es cierto? La escena primaria, ¿no? Estas son las fantasías inconscientes sobre las que cae una represión primordial, incluso, podríamos decir, ¿no? Y después hay fantasías conscientes en Freud también, ¿no? Conscientes y preconscientes, sueño diurno, etc. Y fantasma en Lacan designa algo justamente estructural, ¿no? No solo que, por supuesto que es inconsciente, ¿no es cierto? El fantasma es inconsciente, pero designa algo que es estructural. Y en Freud la dimensión estructural no está presente de la misma manera que está en Lacan. Ya lo estábamos trabajando cuando hablábamos de sincronía y diacronía, ¿no es cierto?
forma parte dice Lacan, es un axioma, ¿no? También dijimos esto. ¿Qué significa que es un axioma, no? Por ejemplo, en lógica, ustedes tienen que el axioma es un punto de partida de algo, ¿no? Definimos un axioma y a partir de eso empezamos a deducir cosas, ¿no? Y hacemos una construcción, ¿no es cierto?, que tiene que ser coherente con este axioma, ¿no? Una construcción posterior, ¿no es cierto?, que se deduce del axioma. Y el axioma es arbitrario, se parte de un axioma, digamos. No hay nada antes del axioma y a partir del axioma empieza a haber efectos, ¿no? Bueno, el fantasma funciona igual, es como si fuera el axioma de cada sujeto. Nosotros tenemos una base lógica, que es lo que Lacan discierne como fantasma, ¿no? Y después nosotros tenemos, sobre ese fantasma se construye un síntoma, sobre ese fantasma, ¿no es cierto?, existe lo que reprimimos y lo que no reprimimos, y lo que vamos reconociendo de la represión y lo que no vamos reconociendo, ¿no? Hace, digamos así, vamos a decir así, hace a lo que en el análisis es terminable. Quiero decir, el análisis es interminable, porque yo tengo un sueño, lo interpreto y tengo otro sueño, ¿no? Tengo un lapsus o tengo un síntoma y lo interpreto, y después eso continúa, eso no es un tope el fantasma, como decíamos, es un límite, ¿no? Es el último elemento del que, bueno, conviene en un análisis poder llegar a dar cuenta de eso, ¿no es cierto? ¿No? Digo, es el último elemento que sostiene toda la estructura neurótica, en este caso, o sea, por eso que Lacan dice, es lo que sostiene el deseo, ¿no? Digo, el deseo se sostiene en un fantasma, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, uno dice que, digamos, que se le ocurre tal cosa para explicar algo que le pasa o para explicar algo que pasa, ¿no? Uno encuentra una explicación. Y bien podría considerarse, digamos, de que eso es un fantasma, ¿no? Quiero decir, o sea, es la explicación que alguien se da, que no, digamos, que no es algo real, porque lo que hace el fantasma justamente es proteger respecto de lo real, ¿no? Entonces, es esa construcción fantasmática, podemos decir así, que alguien se da para explicar algo, pero en realidad eso es interpretable. Significa, ¿no es cierto? Bueno, en ese fantasma, digamos así, está el sujeto, ¿no? Porque la cuestión es dónde está el sujeto para nosotros, ¿no? Lacan inventa este asunto del objeto A, que es el objeto correlativo del sujeto, para dar cuenta del sujeto, justamente, ¿no? El psicoanálisis lo que trata es de dar cuenta del sujeto, ¿no? Sí. ¿Cuál es la idea? Que el sujeto está en estos objetos, en cómo se organiza, cómo se sitúa respecto de estos objetos, ¿no? Entonces ustedes tienen ahí que, por ejemplo, para el obsesivo, la caca es toda una cuestión, obviamente, ¿no? La limpieza, cómo reacciona, ¿no? A eso que la caca representa, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso que forma parte de la clínica, ¿no? de la situación, digamos, ya más específicamente clínica de los análisis, todo eso tiene que ver con el sujeto. Entonces, te van pasando de una materia a otra, porque lo que hace falta para dar cuenta de esto, para poder presentarlo de una manera seria digamos, hay que estudiar bastante. Hay que entrar bastante en el tema del objeto, que es lo que, bueno, acá estamos haciéndolo con un par de clases bueno, que son solo una introducción básica, ¿no? Pero fíjense que en ese esquema del grafo del deseo que yo les mostraba recién, ¿no es cierto? Lacan pone el fantasma, que es esa fórmula, sujeto corte de A, sujeto marca de A, o sea, la relación entre el sujeto y el A, que eso sostiene el deseo, ¿no? ¿El deseo qué es? El deseo es estructural, el deseo es la falta que nos constituye. Nos constituimos en esa falta que se llama deseo, nos constituimos como deseantes en esa falta que se llama deseo, ¿no es cierto? Y eso se sostiene, ese deseo se sostiene con un fantasma. ¿Qué significa que se sostiene con un fantasma? Bueno, el deseo es inconsciente, ¿no es cierto? Cuando decimos que el deseo es inconsciente es que es difícil de reconocer, ¿no? Digo, porque justamente, ¿por qué es inconsciente? Porque el deseo no es ¿no? Digo, el deseo tiene su origen en el incesto,
el incesto con la madre, son cosas que digamos, que a todos nos costaría reconocer, porque por algo es inconsciente, ¿no es cierto? Por algo eso es rechazado al inconsciente, ¿no? Bueno, ese deseo que es necesario, porque ¿no? Sin esa falta no podríamos vivir, ¿no es cierto? Seríamos devorados por ese otro, sin esa falta, ¿no? Entonces, lo que nos permite vivir es esa falta, y esa falta se sostiene con el fantasma. Entonces, ¿qué significa que se sostiene con el fantasma? Quiere decir que cada uno de nosotros se hace algunas ideas de las cosas, ¿no? Que en realidad se hace algunas ideas para poder sostener el deseo. Muchas veces, ¿no es cierto?, se hace ideas que no tienen mucho que ver con lo real, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Digo, que tienen que ver con cierto tipo de ficción, que efectivamente, digamos así, que son ficciones que nos permiten vivir, ¿no? Que se sostiene el deseo de esa manera, pero que se sostiene el deseo siempre de una manera particular, quiero decir, ¿no? Ustedes saben, la neurosis, ¿qué significa? Que somos todos diferentes, ¿no? Que si fuéramos todos iguales, ¿no? Lo que apunta a la uniformidad es la psicosis, ¿no? La neurosis es que somos todos diferentes, que cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene su pequeña cuestión, ¿no? Digo, y ahí va el fantasma, ¿no? Cada uno de nosotros sostiene el deseo de una manera singular, se las arregla con eso, ¿no es cierto? Si no tuviéramos eso, estaríamos en muchos problemas. Es cierto, al mismo tiempo, que es una manera, llamémosle, neurótica de sostener ¿no? De sostener el deseo, ¿no? Cuando decimos neurótica, no estoy dejando afuera la perversión, ¿no es cierto? En la neurosis ustedes saben que hay fantasmáticamente elementos perversos, ¿no? Digo, hay fobia, hay fetiche, ¿no? Digo, y todo eso hace al deseo en la neurosis, ¿no? Entonces uno se analiza para descubrir cómo sostiene el deseo. ¿Y cómo sostiene el deseo? Lo sostiene con un fantasma. No sé si te aclaré algo de todo lo que no te... Más. en otros lugares. Yo sé que hiciste un esfuerzo para explicarme, pero no mucho. Otra. Dale, pero haz la pregunta. ¿Qué pregunta te Goce. queda? A ver. El goce. Vos me vas a hacer rendir, me vas a hacer rendir todas las materias juntas. Sí, te estoy tomando examen. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir a esta altura, ¿no? Digo, del goce. A ver, digamos, hay algo que es el deseo. Que el deseo es falta, ¿no? El deseo es falta, el deseo es, decía Freud, indestructible. Todos nosotros estamos situados respecto de esa estructura. Por eso no hay deseo sino para el ser hablante, ¿no? Digo, nosotros somos los seres hablantes, ¿no? Digo, cuando decimos seres hablantes me refiero a, estamos situados en el lenguaje y tenemos esta fusión de la palabra que tiene estas particularidades, ¿cierto? Los animales se comunican, nosotros, aparte de comunicarnos, hablamos, ¿no? Hablamos y tenemos esta posibilidad de generar cultura, generar arte, generar sociedad, la política, la economía, el dinero, todo eso no existe para otra especie que la nuestra. Todo eso se basa, y no podría ser de otra manera, en que hay una falta estructural, para Freud se llama deseo, para Freud el deseo era indestructible, o sea, todos estamos, no hay ser hablante que no esté marcado por el deseo. Después hay posicionamiento respecto de esa falta. Y ahí aparece la diversidad, ¿no es cierto? Quiero decir, el que sufre un caso grave de psicosis está en una situación complicada respecto al deseo, pero no es que no haya deseo, ¿no? Y así cada caso, la neurosis, ¿no? La neurosis obsesiva, la histeria, la fobia, ¿no? La perversión, siempre es respecto de ese deseo, un posicionamiento respecto de ese deseo. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿En qué, digamos, en qué nos singularizamos? ¿No? Pues eso es de todos. O sea, todos, o sea, si no, digamos, si no existiera el goce, entonces todos seríamos, ¿no? Estaríamos todos situados respecto de esta falta de la misma manera, ¿no? Bueno, justamente esa falta es para todos, ¿no? Y ¿cómo nos singularizamos? ¿Cómo nos diferenciamos? Nos diferenciamos por cómo gozamos, que es otra cosa que
que el deseo, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Lacan toma como ejemplo, y lo pueden ver en el mismo seminario 6, si no me equivoco, creo que sí. Y si no en el 6, en el 5, ¿no? No me acuerdo bien si es en el 6 o el 5, me parece que es en el 6, ¿no? Lacan, hay una clase que se llama El deseo y el goce, ¿no? Y Lacan ahí, por ejemplo, ¿qué hace? Toma al escritor André Gide, francés, reconocido, etcétera, bueno, que tenía, que gozaba de una, o sea, estaba casado, tenía una mujer, estaba casado y demás, pero su goce pasaba por tener relaciones con jóvenes, ¿no? Se iba de viaje y gozaba en su encuentro físico, digamos así, con con unos jóvenes, ¿no? Era bueno. Esa es la forma que él tenía para gozar. Entonces Lacan trata de interpretar de dónde viene que él gozaba de esa manera. Cada uno de nosotros tiene sus, ¿no? Tiene sus, no sé, se me ocurre ahora llamarlo gustos. Yo no sé si se puede decir exactamente que se trate de gustos, pero es exactamente que eso designe, ¿no? Pero sabemos que hay algo en donde cada uno encuentra, necesariamente goza, ¿no? No podría, ¿no? Cada uno goza de una manera diferente, con cosas diferentes, ¿no? Y eso es materia de análisis, ¿no? Entonces, eso es el goce, ¿no? Por ejemplo, por definiciones ya didácticas, ¿no? Digamos, ¿no? El goce mayor sería el goce del incesto. Ese goce, no, estamos excluidos de ese goce, si no estaríamos muertos, ¿no? Entonces lo que nos quedan son goces parciales. Cuando decimos goces parciales, digo, bueno, ¿no? Lo oral, lo anal, ¿no? Lo escópico, ¿no? ¿No? Qué sé yo, la ópera, ¿no? Digo, la ópera se trata de la voz, ¿no? Un goce que genera el canto, la música, ¿no? Eso pasa por la voz, ¿no? El cine es algo que tiene que ver más con lo escópico, como el arte gráfico, como, ¿no? La pintura, como, ¿no? Digo, bueno, tenemos después, hay una cultura gastronómica, ¿no? Digo, todo lo que es goce está como incentivado, procesado, elaborado. Después ahí Freud planteó el tema de la sublimación, ¿no? Digo, esa pulsión, ¿no es cierto?, que uno de los destinos podría ser la sublimación, que bueno, que hay que entender un poco también cómo puede tener ese destino sin represión, ¿no? O sea, la sublimación en Freud es, ¿no es cierto?, un destino de la pulsión que no pasa por la represión. Todas las otras formas pasan por la represión y eso genera síntomas, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos esas particularidades, cada uno tiene la forma que tiene cada uno de vivir, lo que le gusta, lo que le gusta en secreto, lo que le gusta públicamente, ¿no? Lo que comparte con otros, lo que es personal, ¿no? Y es íntimo y privado. No sé si contesta. Sí, contesta bien. ¿Sabes por qué te hice esas preguntas? Porque precisamente en el grafo del deseo está el simbolismo del fantasma y también está el goce. Entonces, Claro, por eso, goce, castración, ¿no? claro, Digo, por eso me refería lo que entra por el lado del goce termina como castración, ¿no? Lo que entra por el lado de significante termina como voz. ¿Vieron? Ahí está. Significante voz, goce, castración. Porque claro, castración es como, es bueno, ¿no? Llevar, ¿no? Lacan habla de hacer condescender el goce al deseo, ¿no? Hacer que, ¿no? Poder reconocer el deseo en el goce, ¿no? Que es poder reconocer esa falta estructural, de deseo indestructible que existe ¿no? Como punto de partida, como axioma, inclusive, podría decirse, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya estamos como fuera de horario. Me tomaron examen, en serio. Bueno, siempre, o sea, lo que hay que entender es esto. Esto, a ver, de nuevo, ¿no? Es importante aclararlo. Yo creo que vale hacer este esfuerzo que
que vos me decías, que vos entendías que yo estaba haciendo para explicar algo. Porque lo que yo insisto en que hay que considerar, ¿no es cierto?, de que el psicoanálisis es algo serio, ¿no? Cuando digo que es algo serio, digo, es tan serio y tan difícil como la teoría de Einstein, ¿no? Ustedes saben, conocen ese chiste, ¿no? Que viene una señora y le dice le pregunta a Einstein que le explique su teoría. Entonces Einstein se la explica y la mujer dice, no lo entiendo. La puede volver a explicar más sencillamente. Entonces Einstein se la vuelve a explicar más sencillamente. Y así una y otra vez, hasta que al final Einstein se la explica y la mujer dice, ahora entiendo. Y entonces Einstein le dice, bueno, ahora usted entiende, pero esta no es la teoría, esta no es la teoría de la relatividad, ¿no? Quiero decir, hay que entender eso, ¿cierto? Uno hace un esfuerzo para hacer comprensible algo que es tan complicado como la teoría de Einstein de la relatividad. Y que aparte se complica la complicación porque la teoría de Einstein de la relatividad es matemática. Y esto no es matemático. Y el lenguaje se desliza y se deforma solo a sí mismo. Así que nosotros tenemos esa tarea tremenda, que es estudiar un montón, tratar de ser lo más riguroso y serio posible, tener una buena fuente, una buena inspiración para ese estudio, y discutir entre nosotros hasta ponernos de acuerdo sobre cómo hay que entender esto, cómo funciona, ¿no? A qué hay que atender, qué hay que tener en cuenta, qué hay que dejar de lado. Y bueno, y eso a veces lleva mucho tiempo. Entonces, está bien. A mí me parece que está mal que alguien hable del fantasma y te diga, te lo van a explicar en otro lado. Está mal. O está mal que alguien te hable del goce y que después cuando vos le preguntás no te pueda explicar nada. Creo que hay que hacer el esfuerzo por esa simplificación para que se entienda algo, para que sea un estímulo para estudiar, para que sea un punto de partida, para que después no vaya ajustando las cosas, ¿no? Hay buenos comentarios de Lacan que explican esto bastante bien, digamos, hay que encontrarlos, hay que trabajar eso, ¿no? Me parece que está mal que te manden a otro lado, porque entonces quiere decir que esta persona tampoco se hace una idea, ni siquiera, hay que poder simplificar estas cosas, quiero decir, ¿no? Para poder simplificarlas tenés que tener algo para poder hacerlo. Bueno, quería decir eso para que ustedes también, qué sé yo, aprovecharan esto de otra manera. Gracias, Bueno, profe. nos estamos viendo. Nos despedimos por hoy, ¿sí? Gracias, profe. Chao. Ustedes, chao, chao.